Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes, aunque sea Julio, listo. Listo. Lorenzo, antes de entrar en materia, pues hoy es un día de mucho gusto nacional. La verdad es que creo que hacía rato que no teníamos expresiones tan amplias de alegría y contento nacional por este tema del triunfo de México sobre Ecuador en fútbol. ¿Tú cómo lo viviste o cómo percibes todo esto, Lorenzo? Bueno, yo no soy un conocedor a fondo del fútbol, pero tengo el conocimiento mínimo necesario para entenderlo y apreciar, Julio, apreciar la destreza, la fuerza física, la inteligencia de los 10 jugadores en el campo y del portero. Entonces, bueno, pues, estaba yo y mi esposa y yo estábamos atentos, justo haciendo, combinando esto con las maquinitas para hacer ejercicio que tenemos aquí en casa. Así que nosotros también estábamos dándole durísimo al ejercicio mientras nuestros colegas y conciudadanos en la cancha del Estadio Azteca lo hacían y de una manera notable. También hay que reconocer que Ecuador, aunque en términos demográficos y en términos económicos es un país que está distante de las posibilidades económicas, materiales de México, lo hizo muy bien. Así que valió la pena ser un espectador en esta ocasión de un triunfo de un equipo mexicano. Sí, Lorenzo. ¿Qué tanto en la historia universal o mexicana el deporte ha tenido utilización en términos de sacralidad religiosa o de política hasta electoral, Lorenzo? Bueno, no hemos sido muy buenos para el deporte en las competencias, pero en el siglo XX, el triunfo de un militar de Mariles, iba yo a decir el general Mariles, pero todavía no era general, en equitación, y si mal no recuerdo, fue en Londres. También se recibió en México eh, eh, con un gusto tan espectacular que cuando el caballo que montó Mariles murió, se le enterró con honores, creo que con honores militares, no sé, realmente no estoy en posibilidades de recordar bien lo que pasó, pero en fin, fue un evento nacional en un país que salía de tener una muy mala, malísima imagen internacional porque había afectado intereses de las grandes potencias, en particular de Inglaterra, porque allí tuvo lugar la competencia y fue visto como una cierta reivindicación de las capacidades de México para enfrentarse en lo que en realidad, Julio, siempre estos deportes en donde se enfrentan equipos de diferentes países y en particular de países que tienen diferencias políticas, son digamos, una manera muy civilizada y aceptable de la guerra desde los griegos, ¿no? Cuando se suspendían las hostilidades entre las ciudades-estado griegas, en particular Esparta y Atenas, que siempre andaban en conflicto, y se suspendían para que pudieran celebrarse los Juegos Olímpicos, para que los jueces, bueno, en primer lugar, para que los competidores fueran al campo y para que los jueces estuvieran desempeñando su función
y para que hubiera espectadores. Así que tenemos, al menos en Occidente, una larguísima historia de las relaciones políticas y de juegos que a veces terminan muy mal, pero son pocas, como la guerra de Honduras con El Salvador, ¿no? Sí, Por claro. por el fútbol. Fue una guerra rápida, pero no hay que olvidarse de ella. Y por cierto, Julio, que una de las características de ese conflicto Salvador, Honduras. Honduras, fue que en el primer encuentro, que creo que tuvo lugar en el Salvador, se llegaron a las inmediaciones del hotel donde estaban los hondureños, hicieron un ruideral del demonio para que no pudieran dormir. Ajá. Y eso se repitió a otro nivel aquí en México. Eso es, pues es bastante reprobable. Nosotros no Claro. estamos en esas condiciones. Eso un poco me pareció que fue el punto negativo, el negrito en el arroz del evento, más esto de que varias personas hayan quedado atrapadas en una multitud de tal manera que se perdieron la vida. Pero la idea de ir exprofeso a donde están durmiendo y los contendientes, unos de los contendientes de este evento, para que no estén en óptimas condiciones, me parece una actitud muy poco deportiva y muy reprobable. En realidad, yo no sé por qué las autoridades de la ciudad no intervinieron allí, mandaron a los escandalosos a otro lado con su música. Sí, 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 así es. Lorenzo, mira, de nuestra audiencia, Eduardo Sánchez dice lo siguiente: el caballo se llamaba Arete y era Sí, tuerto. Dice, ganó Mariles la medalla de oro en la Olimpiada de 1948 en Londres. Pero Lorenzo, héroe caído, porque luego estuvo involucrado en asuntos incluso sí, de narcotráfico que le llevaron sí. a un héroe caído, Lorenzo. No solamente lo del narcotráfico, En Julio, un, sino que en un incidente de tránsito, uh-huh. como, bueno, ya era, supongo que ya era general, porque cuando gana la medalla de oro, creo que todavía no lo era, sino que era eh, jefe, era entre mayor y coronel, pero cuando en un incidente de tráfico saca la pistola y mata a la persona que, si mal no recuerdo, era un trabajador de la construcción, eh, bueno, ahí toda la figura positiva de Mariles se vino abajo. Uh-huh. Y luego tenemos su arresto, si mal no recuerdo, fue en Francia, ¿no es así? Donde se No, le arrestó y luego apareció muerto en su celda. sí, 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 sí. Fue en Francia y así es. Bien, pues total que México entero está hoy muy contento. Ya nos toca ir contra Inglaterra a ver qué sucede. Hoy hubo un partido importante de la República Democrática del Congo, donde, oye, no resisto decirte, Lorenzo, porque lo estuve leyendo y releyendo de esas notas que uno dice, ¿será cierto? ¿Será invento? ¿Será inteligencia artificial? De esta persona que en los Juegos de la República Democrática del Congo levantaba la mano para rememorar a Patricio Lumumba, el gran héroe liberador anticolonialista del Congo, y terminó firmando un contrato para anunciar un desodorante Rexona. Híjole, Dios ¿cómo? santo. Eso, por cierto, podemos hacer hasta un programa sobre Lumumba,
porque vaya que sí es una figura importante y trágica en ese Congo donde los colonialistas belgas prácticamente no permitieron la educación de ninguno de los nativos. Lumumba era uno de los pocos que había tenido acceso a una educación superior y a entender y enfrentarse a los belgas y al colonialismo en su totalidad. Lo hizo con una valentía y una eficacia enorme, y fueron no solo los belgas, sino los norteamericanos y en particular la CIA, la que actuó para darle un golpe de Estado, porque estaba la Guerra Fría. Y entonces vieron en ese tipo de liderazgo, de emergencia de líderes como Lumumba en esa zona particularmente castigada por la historia del África, un peligro. Y también, si mal no recuerdo, era también un congoleño, pero títere ya de los occidentales, porque ya no solamente era Bélgica, era Estados Unidos el que actuaba, Chombe o Chombe, que se llevó a cabo el asesinato, se hace del poder, y el Congo, que había sufrido muchísimo el colonialismo, pues siguió un camino desastroso, que era justamente lo que Lumumba prometía que iba a terminar, que iba a ser una nueva experiencia para el Congo. Y la dureza de Occidente en contra de los liderazgos como los de Lumumba, que estaban deseosos de ya dejar atrás la etapa del colonialismo y del neocolonialismo. Y mira, nada más acabó una de las últimas fotografías de Patrice Lumumba, está en un camión vigilado por unos de estos rebeldes que lo derribaron. Él necesitaba anteojos, no tiene anteojos, y es una mirada tan triste, no es de miedo, es de tristeza, de impotencia. A mí todavía me sigue provocando emoción esa fotografía, esa de las últimas fotografías de Lumumba. Pues fíjate, Lorenzo, que hubo una persona que durante varios años, donde jugaba la selección del Congo, iba y se paraba como estatua, sin moverse, con la mano en alto, recordando una imagen de Lumumba, y se mantenía ahí todo el tiempo del partido y se retiraba en recuerdo de lo que había sucedido, y termina firmando un contrato para un desodorante, justamente evocando la manera de no puede ser, pobre Lumumba, no solamente lo que le pasó, sino entonces este idiota anunciando un desodorante. No, hay personajes desagradables, deplorables. Este es uno de ellos. Lorenzo, ya sé que tu especialidad no es la economía ni la mía, pero pues tenemos que revisar un poquito lo que está sucediendo con este tema, en el cual Estados Unidos anuncia que no se llegó a un acuerdo, no tiene un acuerdo todavía respecto a la continuidad del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Ya sabemos el estilo de Donald Trump, ya sabemos las maneras de presionar, pero no deja de estar inscrito en una serie de acciones que pretenden lesionar, desgastar, erosionar el Estado mexicano, sus instituciones, me parece a mí, en este terreno. ¿Qué opinas? No desde el punto de vista económico tal vez, pero en lo general de este gesto de Estados Unidos
en este momento, Lorenzo? Mira, ni tú ni yo somos economistas y por lo tanto podemos discutirlo libremente. Y a lo mejor hasta damos en el clavo. Pero Así una de es. las cosas que llama la atención es el hecho de que las exportaciones de México hacia Estados Unidos, y México es el principal exportador hacia Estados Unidos ahora, ya quedó atrás la época en que lo era China, estas exportaciones están creciendo y sin embargo, el Producto Interno Bruto de México no crece. Es decir, no hay una correlación entre crecimiento económico mexicano y aumento de las exportaciones teóricamente mexicanas hacia Estados Unidos. En buena medida, porque lo que México exporta está también lleno de bienes intermedios importados, no son producto de México, y entonces aquí a veces da la impresión de que seguimos siendo una gran maquiladora, Julio, de que este comercio extraordinario con Estados Unidos, donde entre el 80 y el 85% de lo que México exporta va a dar a Estados Unidos, no está ligado con la economía real. No es la primera vez en nuestra historia en que la economía real no queda ligada al comercio, yo diría que desde la época colonial, cuando éramos uno de los principales productores de plata y la plata era el medio de intercambio mundial más importante. Bueno, la mayoría de los mexicanos no estaban precisamente en la gloria. Luego, cuando México andaba a principios del siglo siendo el segundo gran exportador de petróleo, bueno, pues ese petróleo no estaba ligado al desarrollo mexicano. Y entonces yo también me pregunto si no es lo mismo lo que está pasando ahora. Sí, México pone, aquí se construye la planta, pone sus trabajadores, se ensambla muy bien lo que viene desde el exterior, pero ¿dónde está el valor añadido importante que sean productos mexicanos, tecnología mexicana? No, es muy poco. Yo en eso estoy mucho con la tesis de, de un colega mío, José Romero, que por cierto, ya no tarda en publicar un libro al respecto, en donde hace una crítica a fondo del Tratado de Libre Comercio, del TLC y del TEMEC, y que por ahí no vamos a salir de la mediocridad en la que está la economía mexicana. Así que si Trump diciendo que se le quitan trabajos a los norteamericanos, que hay que volver a reindustrializar Estados Unidos, que hay que protegerlo, justamente como México lo hacía en otra época, cuando crecíamos al 6% anual. México era una economía súper protegida por aranceles y por medidas administrativas, y crecimos, claro, llegamos al límite y no teníamos que ir más allá de sustituir importaciones, y ahí ya es donde las cosas no se tornaron para bien, pero el modelo del TEMEC, que sí la presidenta lo defiende, y es que en la corta, pues sí, da empleo, pero a la larga a lo mejor es un obstáculo para un mejor tipo de economía. No estoy, insisto, no soy economista, tú tampoco, nada más podemos hacer la correlación. Si el producto, si las exportaciones hacia Estados Unidos crecen, pero enormemente, y la economía mexicana no crece, ¿qué sacamos de conclusión? Yo creo que la respuesta no Claro. puede ser muy simple, pero ahí hay una
un problema de fondo. Entonces, continuar con el TEMEC probablemente no sea la mejor de las soluciones, probablemente. Sí. Necesitamos otro TEMEC. Y claro, Trump, ese es, como tú dices, su estilo. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, y pasado mañana ninguna de las dos, sino una muy diferente. Así están negociando con Irán, así ha negociado siempre. Es el estilo de alguien que aprendió a negociar en el mundo bien complicado y tenebroso de los constructores, de las empresas constructoras neoyorquinas, y que yo supongo que le salió bien, se educó en ese ambiente de amenazas, de dar un paso hacia atrás y luego otro hacia adelante, etcétera. Pero él no hizo carrera política, sino que de ese mundo saltó directamente a la presidencia de Estados Unidos y sigue comportándose como se comportaba cuando estaba al frente de empresas constructoras y tenía que negociar los contratos y las condiciones para las construcciones que podía, en las que iba a competir y podía hacer. No es del todo absurda esa estrategia, pero en política, y sobre todo en política ya al nivel más alto entre estados, pues no es la mejor manera. Así que nosotros podemos decir, bueno, y si se va el TEMEC, que hay un periodo largo, ¿no? Antes de que se termine por completo, bueno, pues vamos a investigar a fondo si ese modelo que nosotros adoptamos en la época del neoliberalismo con Salinas de Gortari, etcétera, no tiene una falla estructural, así como tenía también una falla estructural el antiguo modelo de sustituir importaciones, porque llegado un momento no pudimos, con nuestra poca capacidad industrial, ser competitivos a nivel internacional y se detuvo el éxito de ese 6% anual al que crecíamos en esas épocas de mediados del siglo pasado. Pero si damos con el clavo y si José Romero tiene razón, no es por ahí donde debemos de seguir en el siglo XXI. Y a lo mejor es una coyuntura interesante para hacer de una necesidad una virtud, cambiar de modelo. Bien, pues Lorenzo, gracias. Justamente a la 1:40 tenemos la entrevista con el doctor Enrique Dussel Peters, él es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, y nos va a hablar sobre un libro, México ante una encrucijada histórica, que es justamente todo este tema, Lorenzo. Así es que queda apenas lo que hemos platicado. Gracias por las reflexiones futboleras, de equitación del general Mariles antes de serlo y después, toda la historia. Gracias como siempre y a ver cómo nos va el domingo, Lorenzo. Ay, a ver. A ver cómo va. Bien, Lorenzo, gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Julio. Que estés bien.